Hola, ¿qué tal? La Registraduría Nacional del Estado Civil les da la bienvenida a su programa Registra TV. En días pasados, la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó en Washington su experiencia exitosa de identificación biométrica ante delegados de 65 países. Si desean conocer más detalles sobre este acontecimiento, los invito a que se queden con nosotros. Bienvenidos. Colombia es uno de los países más avanzados en la identificación biométrica. Así quedó demostrado en la Conferencia Internacional de Usuarios de Tecnología Morfo, desarrollado en Washington. Desde el año 2000, la Registraduría Nacional viene implementando el Sistema Automático de Identificación API. El Congreso estudia un proyecto que plantea un sistema electoral mixto. La UDAP sigue llevando identidad a aquellas zonas afectadas por la ola invernal. Ante 750 delegados de 65 países, la Registraduría Nacional del Estado Civil explicó cómo logró que más de 25 millones de colombianos renovaran su cédula para contar con un documento de identidad biométrico que permite identificar rápidamente a una persona a partir del cotejo de la huella dactilar y además logró integrar las bases de datos de registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción con las bases de datos de identificación que tienen información biográfica de los ciudadanos, además de la foto y la huella dactilar. Pues para conocer más detalles sobre la destacada participación de la entidad en la pasada Conferencia Internacional de Usuarios de la Tecnología Morfo, nos acompañan en el set de Registra TV Martín Salcedo Vargas, registrador delegado para el Registro Civil y la Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y Jaime Hernando Suárez Bayona, director nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenidos a Registra TV. También nos acompañan en el día de hoy un grupo de funcionarios de las distintas áreas de la entidad, quienes participan con sus inquietudes sobre el tema que desarrollaremos en el día de hoy. Bueno, Martín, nos han contado que durante la intervención que tuvo la entidad, cuando se refirió a sus proyectos de identificación, los demás países, que fueron 65, se quedaron bastante sorprendidos por lo adelantado que está nuestro país en este aspecto. ¿Qué es lo que estamos haciendo en materia de identificación para que estos países hayan quedado tan sorprendidos con nuestro trabajo? Bueno, Mabel, lo primero de lo cual se sorprenden muchos de los países que hasta ahora están iniciando un proceso es que tengamos una base de datos con más de 740 millones de huellas y adicionalmente tengamos una base de datos de registro civil e identificación integradas, es decir, que compartimentan la información e interactúan una a otra. Para producir cualquier tipo de documento se valida la información desde el registro civil. Esto no lo tienen muchos países, incluyendo los Estados Unidos. Su base de datos de registro civil es una base muy pobre y no producen un documento de identidad único, mientras que nosotros tenemos un documento único bajo un número único de identificación personal que además está asociado a las huellas dactilares y a la información biográfica que está en el registro civil. Digamos que esto es lo más destacado que se logró allá. ¿Y de estos 65 países hay alguno otro que esté en tan buen nivel como nosotros? Hay unos países que están siguiendo la experiencia colombiana, entiéndase por México, que está tratando de enrolar 130 millones de mexicanos en el territorio de los Estados Unidos mexicanos, y adicionalmente Perú, que siguió los pasos del proceso de modernización de la registraduría e inclusive hoy en día está tratando de producir y terminar de sacar todos los documentos de identidad que nosotros ya produjimos alrededor de unos 30. Muy bien, pues a través de los años se ha podido comprobar que no solo por medio de la huella dactilar se puede identificar a una persona. El reconocimiento facial, la geometría de la mano, el iris, la firma y la voz también son elementos que sirven para este objetivo. Es así como nace la biometría, que se define como la identificación o verificación de identidad en forma automatizada de seres humanos vivos, haciendo uso de características fisiológicas o de comportamiento. Desde tiempo atrás, la biometría ha sido el método utilizado para el reconocimiento único de humanos, basado en los rasgos conductuales o físicos intrínsecos. Como su nombre lo dice, bio es vida y metría es medida. Desde hace muchos años ha estado presente en la historia y en el desarrollo de la humanidad. Lo que ha sucedido es que últimamente se han incorporado estas nuevas tecnologías de identificación biométrica a nuestra vida cotidiana, en accesos, en permisos, en consultas de base de datos, y eso ha tenido un desarrollo en las 2 últimas décadas exponencial. Dentro de la biometría existen varios estándares de identificación aplicados a los diferentes sectores. En esa medida, las diferentes aplicaciones que encontramos son diversas y amplias en el sector financiero, en el sector de la economía, en las bases de datos, en el sector bancario. Actualmente la base de datos AFIS de la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con aproximadamente 740 millones de registros de huellas dactilares de los ciudadanos colombianos, la cual se convierte en la principal fuente de información nacional.
En muchas ocasiones hemos escuchado hablar del sistema AFIS, pero ¿de qué manera está implementado y qué es realmente el sistema AFIS? Bueno, el sistema AFIS, pues por sus siglas en inglés, es el Sistema Automático de Identificación Dactilar. Lo que hace es tomar las impresiones dactilares de los seres humanos, toma unos puntos característicos o minucias y a través de una formulación matemática, a través de vectores que trazan entre esos puntos, le da un número único y repetible a cada ciudadano. En el caso de Colombia, ese número se encuentra dentro del código de barras y permite que podamos autenticar muy fácil y rápidamente a todas las personas. Ese número lo tenemos nosotros en nuestra base central, tenemos pues el gran valor agregado en Colombia, que tenemos a todos los ciudadanos colombianos, o sea, personas mayores de 18 años, que tengan ya cédula de ciudadanía, y ya tenemos inclusive a los menores que han hecho la renovación de su tarjeta de identidad desde los 14 años. Bueno, en este momento usted nos ha dicho que el AFIS puede identificar sencillamente a cualquier persona, pero se habla también de identificar a los criminales. ¿Es esto lo que nos diferencia con los demás países? Nosotros tenemos en este momento 38 millones de personas, mientras que los AFIS criminales que tiene el país, que es la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el DAS, cuentan con alrededor de unos 4 millones de personas entre todos esos tres AFIS. Entonces lo importante acá es que esas bases de datos están interactuando con la nuestra permanentemente. Ante cualquier organismo de policía, las personas lanzan las huellas que son buscadas en nuestro sistema AFIS y se da la plena identidad a la persona con la ayuda muchas veces de un dactiloscopista. O sea que es súper rápido el proceso. Se demora segundos. Bueno, en este momento están incluidos en la base de datos del AFIS las personas mayores de 18 años y los jóvenes o los niños que están en la edad entre los 14 y los 18. ¿Se ha contemplado la posibilidad de incluir en este sistema a los niños menores de 14 años? Actualmente, pues tenemos, como decíamos, los menores desde los 14 años y estamos desarrollando ya el proyecto para ingresar. A partir de un año empezaremos a enrolar a los menores desde los 7 años. Entonces vamos a tener los menores desde los 7 años con sus impresiones dactilares dentro del sistema AFIS, con una tarjeta de identidad pues que brinda altas medidas de seguridad y que va a permitir identificar plenamente a los menores desde los 7 años. Bueno, muy bien, en este momento vamos a hacer una pregunta de uno de los funcionarios que nos acompañan en nuestro público. Vale la pena aclarar que obviamente ellos están enterados de todo lo que sucede y cómo funciona la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero la idea es que se pongan en sus zapatos y nos elaboren preguntas que ustedes podrían hacer. Adelante, ¿quién quiere preguntar? Si estuvimos frente a 65 países, ¿cuáles inquietudes o experiencias nos pudimos traer de ellos, ya que por lo menos en Washington son muy avanzados? Gracias. Doctor Martín, aprendieron mucho de nosotros. ¿Qué aprendimos nosotros allá de estos 65 países? ¿Qué idea se robó y se pudo traer para nuestro país? Bueno, lo primero que encontramos allá fue unos mecanismos de validación biométrica mucho más avanzados que lo que tenemos hoy en día. Unas máquinas, por llamarlo de alguna forma, que permiten una autenticación mucho más rápida y efectiva. Creo que la Registraduría Nacional va hacia allá. Pensamos también que el tema de la identificación, como lo explicaba Jaime, de los niños de 7 años, es un tema que en el mundo está cogiendo mucho auge. Nosotros estamos dando el primer paso, que es capturar las huellas, pero tenemos que producir un documento seguro, evolucionar nuestra tarjeta de identidad para que sea un documento tipo tarjeta de crédito, que tenga algunas seguridades biométricas y que permita que estos chicos puedan identificarse. Hay unos países como Uruguay, en los cuales tienen una base de datos especial para esos menores, que les permite tener una protección individualmente considerada, para evitar la trata de menores, la suplantación cuando hacen adopciones o la venta ilegal de niños. Creo que eso es uno de los temas que nos ha venido llamando la atención y sobre el cual vamos a empezar a trabajar. Muy bien, pues vamos a hacer nuestra primera pausa para mensajes institucionales. Ya volvemos aquí a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando sobre los beneficios alcanzados por la Registraduría Nacional a partir de la identificación biométrica, tema que seguirá siendo explicado por Martín Salcedo Vargas, registrador delegado para el Registro Civil y la identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y Jaime Hernando Suárez Bayona, director nacional de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es importante resaltar que en la parte alta del auditorio nos siguen acompañando un grupo de funcionarios de la entidad interesados en seguir ampliando y fortaleciendo sus conocimientos en materia de identificación.
Bueno, doctor Jaime, ¿cómo ha sido todo este proceso para incluir en este sistema AFIS a todos los colombianos? Porque todos terminamos con cédula nueva. Sí, eso fue un proceso muy complejo. Digamos que el país desde el año 2000 empezó a implementar el sistema AFIS. Entonces todas las personas que más o menos desde el mes de marzo empezaron a sacar su cédula por primera vez quedaron automáticamente en el sistema AFIS. Pero esos eran solo las personas que venían cumpliendo años desde el año 2000. Teníamos que incorporar efectivamente a todos los colombianos que habían sacado cédulas o que habíamos sacado cédula desde el año 1952, que fue cuando se adoptó este sistema de identificación donde se toman las 10 impresiones dactilares. Entonces lo primero que se hizo fue en el año de 2006 empezar un sistema que se llama de conversión, que fue convertir todas esas impresiones dactilares que estaban en papel e incluirlas en el sistema AFIS. Entonces se hizo una inclusión y una migración a ese nuevo AFIS que se adquirió y que empezó a funcionar desde el año 2006, de todas esas huellas que se tenían pues fruto de la primera implementación del PMT llamado PMT1. Nosotros tuvimos una segunda fase que le conocía en la entidad como PMT2 y empezamos a convertir todas esas huellas, incluimos a todo el mundo. Esto ha sido un proceso pues arduo, dispendioso, pero ha valido para depurar las bases de datos y la información que tenía la registraduría y que a su vez ha compartido con las demás entidades públicas y privadas. Claro, el punto clave aquí es la huella, ¿no? Dactilar. ¿Qué pasa con las personas que tienen problemas en la piel, dermatitis o sí, cualquier problema en la piel? Bueno, Sí, lo primero es importante que la huella. el sistema tiene una parametrización especial para detectar este tipo de situaciones de las personas. La primera dificultad frente a la cual nos vimos abocados fue a los adultos mayores, quienes por la edad muchos sufren el desgaste de las impresiones dactilares y era difícil incluso algunas veces de capturar la totalidad de la imagen de la huella. Entonces se hicieron algunos desarrollos tecnológicos que permiten obtener, aunque sea algunos puntos característicos, para dar una confiabilidad del 98.5% en falsa aceptación o falso rechazo. Es decir, que estamos diciendo que 98.5% de certeza que ese ciudadano es quien dice ser. Para estas personas lo primero es, se ha tenido un tratamiento especial en cuanto al proceso de investigación de esas huellas para que los daquiloscopistas hagan un dictamen definitivo y puedan, desde las impresiones que están capturadas desde 1952, por ejemplo, si se trata de una persona muy mayor, determinar si efectivamente es o no la persona titular del documento. Pues bien, ya nos lo contaba el doctor Jaime, se depuraron las bases a raíz de este proceso de renovación de cédulas, pero realmente el propósito era producir un documento de identidad con mayores medidas de seguridad que garantiza entrega al titular del documento a partir del cotejo de la huella dactilar. Basados en la tecnología biométrica, la Registraduría Nacional del Estado Civil viene expidiendo la cédula amarilla con hologramas, un documento de identidad que permite la autenticidad del titular del documento a través de su huella dactilar. La Registraduría Nacional del Estado Civil a la fecha ha producido casi 35,5 millones de cédulas de ciudadanía que tienen inherente dentro de su contenido pues la información biométrica dentro de nuestro código de barras en 2 dimensiones, que nos permite, además de haber implementado esta información para autenticar la información del ciudadano antes de ser expedido el documento. En la actualidad, la registraduría cuenta con el sistema biométrico más grande en Colombia, ya que tiene incorporado las huellas dactilares de todos los jóvenes mayores de 14 años que han renovado su tarjeta de identidad y todos los colombianos que hoy portan la cédula amarilla con hologramas. Para el caso de Colombia, nosotros tenemos una garantía de que tenemos absolutamente toda la información de los colombianos, en este momento mayores de 14 años, ingresada al sistema AFIS, que nos permite pues autenticarlo, validarlo y tener toda la información de los rasgos característicos de sus impresiones dactilares para cualquier tipo de validación que necesitemos. Gracias a sus bases de datos y su sistema biométrico, la Registraduría Nacional ha establecido convenios interinstitucionales para colaborar con la plena identificación de los ciudadanos. ¿Cuándo este sistema de lectura de huella dactilar va a estar implementado al 100% en Colombia para votar? Listo, ya dentro de la registraduría en materia de identificación, pues estamos todos los ciudadanos colombianos, podemos decir que tenemos cubierto el 100% de los ciudadanos colombianos. ¿En qué estamos trabajando? En el tema de los menores, desde los 7 años, que empezaremos en un año aproximadamente la renovación de estos documentos o antes, y en materia electoral, básicamente dependemos de los recursos económicos que apropie el Estado como tal para poder implementarlo, porque ya la tecnología está, ya la tecnología está, depende de nosotros y del Estado colombiano
que la queramos ya usar y ponerla en funcionamiento, no solo en aspectos electorales, sino en todos los aspectos en que se requiera identificar plenamente a un ciudadano colombiano. Claro, sin embargo, pues de manera exitosa durante los últimos años, la Registraduría Nacional ha implementado en algunos procesos electorales la identificación biométrica del sufragante, esto con la intención de reducir al máximo la suplantación de electores. Pero ¿cómo funciona? Vamos a conocerlo en el siguiente informe. Como medida de transparencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil desde el año 2008 viene implementando durante el desarrollo de elecciones atípicas la identificación biométrica del sufragante. Al llegar el elector a su puesto de votación hallará un centro de información donde le solicitarán su cédula de ciudadanía para verificar si se encuentra en el censo electoral. Una vez se establezca que está en el puesto de votación, se activa el lector de huellas. Se le solicita al ciudadano que imponga el dedo, o cualquiera de los 10 dedos puede ser, en el lector, y él hace la validación si es o no es el ciudadano. Hay otro tipo de validador que es el Morphotosh, que es con la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas. Hacemos lectura del código de barras. Este aparato nos muestra si la cédula es una cédula buena o verdadera. Una vez se establezca que la cédula es una cédula buena, se le solicita al ciudadano que ponga el dedo también en el lector que tiene el Morphotosh, y se hace el cotejo dactilar de la persona, se hace la validación. Gracias a su eficacia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de esta herramienta tecnológica, ha podido detectar posibles casos de suplantación. En la elección de gobernador de Bolívar, en el municipio de Mompox exactamente, se montó un sistema el cual no solamente identificábamos y validábamos a los ciudadanos, sino que también se le hizo una validación a los jurados de votación. A través de esta herramienta biométrica también se hace un control en el ingreso a los puestos de votación. Abrimos nuevamente el espacio para que un funcionario de nuestro público resuelva sus inquietudes. ¿Quién quiere preguntar? Es más eficiente el sistema de huellas biométricos, pero ¿podrían, por favor, explicarnos en qué se diferencia este sistema con el tradicional de la huella tomada con tinta? Muy bien, Gracias. Doctor Martín Salcedo, ¿cuál es la diferencia entre la huella con tinta y la huella? Ok, la primera diferencia fundamental es cómo se pone la huella en el elemento en el cual se va a hacer la validación. En las huellas con tinta, las huellas las llamamos roladas porque se coge el dedo y se hace de esta manera sobre el papel, es decir, toma un mayor campo y queda una impresión mucho más grande. En el captor biométrico, los captores escáneres biométricos, solamente se pone la huella plana, es decir, no se roe del dedo, sino que se deja de manera allí posada para que se capture la imagen. Uno y otro lo que permite es obtener unos puntos característicos que, como explicaba Jaime Hernando, da unos vectores de minucias, y ese plano cartesiano que se genera da un número único para esa huella. En uno y otro casos, lo que sucede allí es que esa codificación va al AFIS y permite la validación. Por ejemplo, en los casos criminales es mucho más efectivo tomar la huella rolada para poder utilizar todos los campos y todos los rasgos característicos de la huella para poder hacer, por ejemplo, el tema de huellas latentes y poder identificar a una persona por pedazos de huella que han dejado en la escena de un crimen. Bueno, pues vamos a hacer nuestra pausa para los segundos mensajes institucionales. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nosotros estamos hablando sobre los sistemas de identificación que implementa la Registraduría Nacional. Para ello seguimos contando con la presencia de Martín Salcedo Vargas, registrador delegado para el Registro Civil y la Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y Jaime Hernando Suárez Bayona, director nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. También nos acompaña nuestro público invitado, un grupo de funcionarios de las diferentes áreas de la entidad. Bueno, hemos hablado de muchos beneficios que ha traído esta identificación biométrica, la implementación que ha hecho la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Se nos queda algún beneficio por fuera que no hayamos mencionado? Bueno, tal vez valía la pena resaltar
una actividad que desarrolló la Registraduría Nacional hace poco tiempo en conjunto con el Ministerio del Interior y con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante el cual se logró la identificación de más de 9.900 NN, que llevaban muchos años sin poder identificarse porque sus huellas habían quedado posadas en las necrodactilias y nadie había podido hacer ese cruce contra la gran base de datos que hoy en día cuenta la Registraduría Nacional. Producto de eso, pues hubo familias que pudieron hacer el duelo de personas que estaban buscando hace más de 40 años y que hoy en día tienen la certeza que esa persona pues fue inhumada en determinado municipio y pueden obtener los restos de su ser querido. Muy bien, desde el año 2000 la Registraduría Nacional cuenta con una robusta base de datos que tiene más de 740 millones de huellas dactilares, lo que hace que Colombia esté a la vanguardia en temas de identificación. Cuando el ciudadano colombiano se acerca a realizar el trámite de su cédula o el joven mayor de 14 años renueva su tarjeta de identidad, son tomadas las impresiones dactilares de los dedos de sus manos. Estas son incorporadas a la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que hoy cuenta con más de 740 millones de huellas dactilares. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha adquirido un nuevo sistema de identificación, sistema llamado AFIS, Sistema Automático de Identificación por Huellas Dactilares. Este sistema se encuentra con nosotros desde el año 2000, año en el cual iniciamos con el proceso de validación de documentos de identidad, pero con este nuevo sistema. Esta base de datos está integrada al sistema de registro civil de la entidad, garantizando de esta forma que cada colombiano posee únicamente un documento de identidad y los fraudes por suplantación sean fácilmente detectables a partir del cotejo de las huellas dactilares. Permite la seguridad en la identificación de los ciudadanos colombianos. Nosotros, a través del documento que se expide en la actualidad, que es la cédula amarilla de hologramas, obtenemos la seguridad y la confiabilidad en un documento. Volvemos con la inquietud de un funcionario de nuestro público. Adelante, ¿quién quiere preguntar? En otros países manejan documentos con chip. ¿Por qué en el nuestro no se puede implementar ese proceso? Muy bien, doctor Jaime. ¿Por qué en Colombia no existe el documento con chip? Sí, efectivamente, todo este proceso obedece a unos estudios previos que se hicieron prácticamente desde el año 1994. En su momento, efectivamente, se estableció que la mejor tecnología era la tecnología biométrica a raíz de las impresiones dactilares y pues por costos se estableció que fuera un código de barras y no por el chip. Efectivamente, la decisión fundamental fue por el carácter económico. Sin embargo, y como lo vimos en esta intervención que tuvimos a nivel internacional, Colombia está con un documento de identidad que tiene unos estándares de calidad muy altos. O sea, a nivel internacional, Colombia está con un documento con muy buenas calidades y pues tiene los elementos no solo de seguridad, sino biométricos que se requieren para hacer una plena autenticación. Cambiando un poco de tema, en días pasados se presentó una propuesta que plantea un sistema electoral mixto para la elección de senadores y representantes. A continuación les presentamos más detalles sobre esta iniciativa que entró a estudio. En la actualidad se encuentra en estudio un proyecto que propone un sistema electoral mixto para la elección de los representantes y senadores. La iniciativa pretende hacer el voto más práctico y que el electorado conozca a sus representantes en el Congreso. El tarjetón son 8 partidos con 8 fotos de personas que digamos que el partido escogido para representar esa región. Se vota y el que tenga más votos gana y representa ese territorio. La propuesta del senador John Sudarsky plantea como objetivos hacer más clara la tarjeta electoral y reducir al máximo el voto nulo. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil está a la expectativa de lo que surja con la propuesta. Esto es un tema que empieza el estudio y pues obviamente pasará por la academia, las diferentes discusiones y pues esperar a ver en qué se consolida. Además de la huella dactilar, ¿hay en otros países identificación biométrica con ADN o con iris? ¿Qué pudieron ver ustedes en Washington? Mira, hay unos países que están comenzando a implementar reconocimiento facial. Es como el segundo ítem o componente biométrico para obtener un nivel más alto de certeza. El tema de la huella dactilar da el 99% y para llegar al 100% se complementa siempre con alguno de los que tú mencionas. Entonces, reconocimiento facial o iris o finalmente el ADN. El ADN lo están usando mucho para el tema de identificación criminal,
pero digamos que la registraduría podría dar un paso en el futuro hacia el reconocimiento facial, porque todas las fotos que están ingresadas en la base de datos de la registraduría cumplen con el estándar internacional, tanto en la calidad de la imagen, que son 500 dpi, como en el nivel de compresión de la misma, y con el estándar ICAO, que es un estándar internacional para la captura de imágenes de fotografía. Entonces pudiéramos llegar en algún momento a involucrar ese segundo componente biométrico, que lo que hace es dar más certeza al principal, que siempre ha sido la huella. Bueno, claro que sí, la Registraduría Nacional del Estado Civil sigue llevando identidad a todos los rincones del país. Esta vez Registra TV hizo presencia en los departamentos de Córdoba y Magdalena. Una de las prioridades de la Registraduría Nacional del Estado Civil es llevar identificación a aquellas zonas afectadas por la ola invernal. Es por esto que en la actualidad se encuentra haciendo presencia en el departamento del Magdalena. Durante esta primera etapa, la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAP ha llegado a los municipios de Zapayán, Chibolo, Tenerife, Plato y a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos esperando los censos poblacionales de personas afectadas de los municipios de El Banco, Ariguaní, el municipio de El Piñón y el municipio de Sabanas de San Ángel, lo que podríamos considerar como una segunda etapa para que nuestra unidad móvil acerque a todas aquellas personas que se vieron afectadas por la ola invernal y podamos entenderle la mano en el proceso misional de identificación. Entre el 27 de abril y 27 de mayo, la Registraduría Nacional del Estado Civil logró identificar alrededor de 2.700 personas afectadas por la ola invernal en el departamento del Magdalena. Durante las últimas semanas, la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAP ha realizado campañas de identificación en los municipios de Montelíbano, Buenavista y Puerto Libertador en Córdoba. Allí se han adelantado cerca de 5.500 documentos de identidad. Se tiene programado aquí en el departamento de Córdoba jornadas de identificación con la UDAP en los municipios de Chinú, Montería y San Carlos. Bueno, si ustedes desean conocer más sobre nuestras actividades, los invito a que nos sigan en Twitter en @registraduría y se unan a nuestra página en Facebook. Búsquenos como Registraduría Nacional. De esta manera llegamos al final de una nueva emisión de Registra TV. A nuestros panelistas, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. A nuestro público también muchas gracias por habernos acompañado en nuestra emisión de hoy. Y a nuestros televidentes los invitamos para que nos acompañen en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.